Lori Money, de verdad que tenía ganas y curiosidad por hablar contigo. La primera pregunta es absolutamente inevitable. Hola, ¿qué hace? Contame lo que hace. Estamos aquí en la playa de la Malvarrosa de Valencia. Yo vivo también en la playa. Para mí el mar es muy importante. He visto que eres de Dakar, por tanto has vivido. ¿Qué significa para ti el mar? Wow, el mar. La verdad que yo antes de venir aquí, mi país no vivía cerca del mar. Rollo donde vivía el mar era rollo 10 minutos, porque nuestro padre no nos dejaba ir al mar. Yo no sé ni nadar, ¿sabes? Entonces de vez en cuando iba con amigos al mar, pero escondido, para que no lo sabe nuestro padre. Porque luego si vienes te fastiga, ¿sabes? Entonces yo no era del mar ni nada. Hasta que último momento que la cosa estaba mal y la gente habla de ir patera y todo, yo digo, pues yo voy. ¿Sabes? Rollo, ¿cómo? No lo sé, así. O sea, te metiste en una patera sin saber nadar. Sí, te lo juro. En serio, sí. A veces las historias, cuando las conoces de primera mano, impresionan. Arriesgaste tu vida para llegar a suelo europeo, como hicieron muchos valencianos también, muchos españoles que tuvieron que ir. Mi mujer mismo es hija de la inmigración, nació en Arles, en Francia, estuvo 17 años en un mas perdido en la Camarga francesa. ¿Cómo fue tu vida aquí antes de hacerte tan conocido? Pues la verdad que no era tan fácil, porque ha llegado en este país, no hablaba el idioma y me iría todo raro. Y nada, ahí voy aprendiendo poco a poco, buscando la vida, la calle. No era fácil, pero luchaba mucho. Quiero ser una estrella, un rapero, no lo sé. Pero vendo más discos que 50 Cent. Película de miedo, también de Mickey Mouse. Mickey Mouse, si viene policía, hago Santa Claus. Hago Santa Claus, hago Santa Claus. ¿Y cómo decidiste empezar a subir canciones tuyas a las redes? ¿Cómo se te ocurrió subir canciones? Pues la verdad, la idea, porque yo de pequeño, de joven, en mi país yo rapeaba con amigos y siempre me ha gustado. Y cuando llego aquí me tocaba estar en la calle vendiendo y tenía con muchos amigos vendiendo y yo he venido el último. Y como había mucha competencia, entonces para vender no va a ser fácil. Y yo digo, pues aquí hay que tener un trucos para poder vender. Y yo desde ahí yo digo, pues yo aquí no es mi país, no conozco a nadie, pues no voy a tener vergüenza. Y yo desde ahí pienso, hablando con la gente, a bailar, creando cosas. Y ahí voy conociendo gente y nada. Y desde el mismo que estaba vendiendo me corría ideas también. Yo cogía de la gente, charlaba con ellos y me vendían esas ideas. Y yo trabajaba en el mercado por la mañana y por la tarde no estaba haciendo nada. Y me quedo en casa y a buscar un ordenador normal. Y desde ahí tenía un móvil y grababa mi móvil ahí rapeando, pones una base de YouTube y contando mi vida. Soy Lori, la cosa está mal, así tal, y la grabé en mi móvil. Hasta que un día me pongo en el mercado central y me entré a un bar para almorzar y estaba escuchando la música y encontré un chaval que es camarero ahí y me ha dicho, hostia, ¿me puede buscar una CD de Lil Wayne? ¿Sabes? Es un rapero americano. Y digo, vale, mañana te lo trae. Y digo, ¿qué está escuchando? Digo, pues escucha. Y la deja escuchar la canción que yo canto. Digo, hostia, ¿quién es ese? Digo, soy yo. Digo, ¿tú eres rapero? Digo, bueno, lo estoy intentando, ¿eh? Digo, hostia, a mí me gusta el rap también, no sé qué, yo hago bases y tal. Y digo, hostia, qué guay. Y me dijo, si quieres, quedamos un día y a ver si hacemos algo. Digo, vale. Y cambiamos de contacto. Y así fue todo. Un día me ha contactado, me fui a su casa, trae el tema y él me ha ayudado a cambiar un poco. Y hemos puesto una base, lo escuchamos y así lo hemos grabado. Lo colgué esta canción en 2011 porque en 2011 ha fallecido mi padre
Y ese momento estaba muy mal, como estaba viviendo, ¿sabes? Rollo la calle, buscándose la vida, nada era fácil, estaba buscando, durmiendo en una casa abandonada y todo. Yo digo, pues, ¿qué voy a hacer aquí? Ya muerto mi padre, no tengo nada, pues yo me voy a volver a mi país, porque aquí ya no tengo nada. Estaba muy desesperado, la verdad. Y mi amigo me dijo, tío, ya te entiendo, pero, pucha, hemos hecho una canción, ¿te acuerdas? Sí, podemos subirlo a ver qué pasa. Y digo, pero mientras que lo subimos, ¿yo qué como? Digo, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Y este amigo me estaba ayudando, ¿sabes? Para darme a comer, para buscarse la vida y todo. Y hemos colgado la canción. Y yo le he dicho que, pero, para colgar la canción no tenemos cámara, ni micro, ni esas cosas. Digo, primero YouTube es gratis. Segundo, no tenemos cámara, eso sí que es verdad. Y veo que tenía un móvil, un iPhone 4. Digo, pero ¿es tu móvil graba? Digo que sí. Digo, pues tu móvil mismo, tío. Y digo, sí, digo, sí. Y ahí lo hemos grabado. Y a partir de ahí las redes sociales empezaron a conocerte, Sí. a conocerte, hasta el punto que un día te detienen los policías y que se querían hacer fotos contigo. Sí, lo que pasa, el video de Santa Carlos lo hemos colgado. Una semana ya tenía ya más de 100,000 views. La semana siguiente me estaba parando unas gente para pedir mi foto. Y yo flipaba, como rollo, Lorimón y Santa Claus, ¿sabes? Porque no entendía el rollo. Y después lo comentaba mi amigo, y digo, pero el video que hemos colgado yo no lo he dicho a nadie. Pero la gente me está parando en la calle y me está diciendo el Santa Claus, no sé qué, tal. Y me digo, sí, tío, el video está triunfando. Y si sigues así, puedes ser famoso. Digo, ¿qué has dicho? ¿Qué? ¿Famoso dices? Digo, sí, digo, pues, interesante, ¿no? Y el mes siguiente, el YouTube ha pagado dinero. Y yo no sabía ni esas cosas. Y me dijo, mira, rollo, toma por lo menos 200 euros. Eso lo ha pagado YouTube. ¿Sabes? Rollo que hemos compartido las dos. Rollo era 400 o mucho más, cosas así. Pero me ha dado 200 que nunca no he tenido 200 en mi mano. Me ha dicho que la paga YouTube. Yo estoy flipando, que encima YouTube te paga. Y digo, sí, digo, tío, eso está poniendo muy interesante, ¿eh? Y me ha motivado. Digo, pues no me voy a ir, me quedo. ¿Sabes? Te lo juro, ¿eh? Y ahí decidiste quedarte con nosotros aquí. Claro. Y un mes después me llamaron a un concierto en Barcelona, en Gran York, para cantar Santa Claus. Y ahí también dinero. Yo digo, uy, y después me llamaron una que estaba ahí en la playa, Gandara, así. Me llamaron ahí también. Y digo, hostia, eso ya es interesante, ¿sabes? Te lo juro, ¿eh? Y así va. Después hemos colgado otro, Supa Dupa, y no ha triunfado como de Santa Claus. Y 3 meses después le hemos colgado de Hola, ¿qué hace? Eso sí que fue la bomba, ¿no? Eso sí que ha sido la bomba que me ha sorprendido muchísimo, te lo juro, ¿sabes? Y nada, lo de las policías es verdad, porque un día me fui a la calle, ir a un bar de un amigo que era policía también. Y me quedo ahí, almorzar y tal, y estaban para atrás. Y después, para ir a mi casa, me pararon 2 secretas, policías secretas. Y preguntaron mi papel, yo no tenía papel ni nada, y me llevaron, ¿sabes? Y me querían deportar, ¿eh? Pero lo más gracioso de todo, de poner mis papeles y tal, ellos me conocían. Y luego me meten en una habitación, había más de 15 policías, todos ahí, fotos, selfie, ahí de risa tal. Pero encima luego me querían deportar. Es lo que yo no entendía tampoco, ¿sabes? Sí. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Contame lo que hace. Es curioso, ¿eh? Es curioso lo que has aportado tú aquí, y sin embargo estuviste a punto de entrar en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapatores. Centros que sirven para encarcelar a gente que el único delito que tiene es que ha venido aquí por causas económicas, por causas políticas, y que lo único que quiere es trabajar. Y estuviste a punto de entrar en Zapatores. Sí, la verdad que ha tenido muchísima suerte que no tuve ahí. Y si digo muchísima suerte, quiere decir, estaba a punto para que me llevan ahí, pero luego he hablado con mi amigo, que ahora que es mi productor, Cristian, que ha venido a verme. Y en ese momento yo estaba arreglando mis papeles, ¿sabes? Estaba unos de trámite.
Y tenías también unos conciertos y unas charlas pendientes. Y tenías todo. Y luego ha venido mi abogado y ha traído todo al juez. ¿Sabes? Rollo que, mira, delito no tengo, solo estoy aquí sin papeles. Pues por lo menos déjale que arregla sus papeles, por lo menos. Y al final, con suerte, ha convencido el juez. Y el juez me ha dicho, pues, ¿tú tienes dónde te podemos localizar? Digo, sí, vivo en una casa. Digo, vale, te vamos a dejar ir, pero cada 15 días hay que venir a firmar, hasta que te arreglas sus papeles. Por eso que me ha quedado así. Pues menos mal, porque hemos ganado. Pero el día siguiente, ellos tenían el avión para llevarme o meterme en el cielo. Estaba pues, todo planeado. Menos mal, porque hemos ganado un valenciano, pues un valenciano más. ¿Y cómo es cruzar el Mediterráneo en patera? Madre mía. Yo hasta ahora no puedo creer que haya pasado aquí, te lo juro. Hasta ahora yo no lo puedo creer, porque es de loco total. Es increíble, ¿eh? Sí, es increíble. Yo hoy mismo, si me pagan, te lo juro, mucho dinero para volver aquí, no voy ni de coña. Y al final has conseguido quedarte en esta ciudad, sí. Al lado del mar. ¿Qué es lo que más te gusta de Valencia? Ah, sí, de Valencia lo que me gusta más, bueno, la fiesta de Fallas, que con esta movida ahora no podemos celebrarlo. Claro. Me duele mucho, porque yo lo disfruto mucho. Y la fiesta de San Juan también, ¿sabes? O sea, que tú eres muy fallero. Sí. Eres muy fallero. Ya te digo, te lo juro. Eres un valenciano de socarral, como decimos aquí. Yo lo que digo, yo normalmente, no sé si el presidente o el alcalde me debía coger el pasaporte y digo, toma. Tú ya eres de aquí, tío, ¿sabes? Yo me la cogería, Hay ahora, en política, hay muchos políticos que se dedican a atemorizar con el tema de la inmigración, de intentar ligar inmigración, delincuencia, violencia. ¿Cómo vives una persona como tú, que ha logrado ya vivir aquí en Valencia, esto que hacen algunos políticos para emponzoñar la vida? Sí. Es verdad, hay veces, si veo unos, como tú dices, unas personas hacen eso, yo me río de ellos. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que no son una gente que piensas, porque antes le hemos hablado. Si pensamos unos 20 o 30 años detrás, España, como sabemos, era un país pobre, tú me lo has dicho. No era nada, no había nada. Y la gente iba de otro país para buscarse la vida. Entonces, esas gente que están ahí machacando a los demás inmigrantes, seguro que seguro que no la saben, pero sus abuelos o sus triplabuelos han viajado, ¿sabes? Han hecho inmigración. Entonces, ellos deberían apoyar a los inmigrantes, ¿sabes? Eso es lógico. Entonces, si ellos van de contrario, yo flipo, digo, ¿por qué? Y además, hemos visto muchas veces, ha pasado, hay unos 4 años en Francia, había una inmigrante, no era de Mali, que ha rescatado un niño que estaba a punto. Correcto, sí. Y tal, y la ha salvado. Y al final mira lo que ha pasado. Sí, y es una inmigrante. Y aquí hace poco también, no sé de qué playa era. Sí, en Denia. Claro, sí, quien la ha salvado era un senegalés también. Sí, entonces, para pensar, por lo menos estamos aportando, ¿sabes? Por ejemplo, yo puedo entender dice que una inmigrante que viene, deja su país a venir a este país, porque yo soy muy contra que la gente dice mi país. Hay veces algunos le dicen mi país, yo digo, pero tu país no te la, ¿quién la compra? O tu padre o tu madre o quién, el país que yo vivo, ¿sabes? Por ejemplo, soy español porque vivo en España, pero no es tu país. Puedes decir mi vivienda, mi casa, mi coche, eso sí que es tuyo. Sí, pero mi país, como tu país, tú vives de este país, pero no es tuyo, ¿sabes? Sí. Que al final muchos valencianos, muchos españoles tuvieron que hacer el mismo camino que hiciste tú para poder ganarse la vida. Y ese es justamente el espejo donde algunos se deberían mirar. Eso digo yo, porque a mí siempre lo que digo que somos todas personas, ¿sabes? Para mí no es de blanco ni negro, no.
Si hablo de racismo, yo hablo de humano. No de blanco ni negro y tal, de humano. Efectivamente. Porque yo te digo, aquí en España, quien me ha ayudado mucho y donde llego, aparte de lo que dicen mis padres y todo, la gente que me ha ayudado es de aquí. Ha nacido aquí. No ha nacido en mi país. Y tengo muchos paisanos que están aquí. Entonces, a mí soy muy contra que la gente diga que ay, los blancos son racistas o los estos son racistas. No, son los humanos. Sí. ¿Sabes? Son las personas. Son las personas. Correcto. Claro. ¿De verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de que las decenas de inmigrantes ilegales, en su mayoría musulmanes, no tienen nada que ver con este nuevo tipo de agresiones, con el aumento de agresiones contra las mujeres, contra los homosexuales o con las mafias del comercio ilegal? Abandonen de una vez este disparate disfrazado de falsa caridad y protejan a los españoles. Hay una cosa que me encanta de ti, que lo he visto en los vídeos y lo estoy viendo hoy con esta conversación, que eres capaz de hablar de las situaciones más dramáticas con una sonrisa en la boca, con buen humor, y que siempre pones al mal tiempo buena cara. ¿Es esa una actitud vital en ti siempre? Sí, eso me lo ha enseñado mi padre. Mi padre era así también. Mi padre era una persona muy popular en mi país. Era alcalde y diputado antes de venir. Pero me ha enseñado la vida no depende de nadie. Ni hasta a mí, que soy tu padre, no depende de mí. Yo digo, ¿por qué? Si tú tienes todo, pues dame todo. Digo, vale. Si tú dependes de mí, el día de mañana yo me muero, ¿qué vas a hacer? Y ese momento que me ha cambiado el chip, yo digo, pues sí que tiene razón, ¿eh? Porque si yo depende de él, siempre dame. Y si se muere un día, porque vamos a morir todos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? No sé, buscarme la vida. Digo, pues, tiene razón. Pues yo también voy a hacer como tú, voy a ir a buscarme la vida, ¿sabes? Por eso que yo siempre digo, mal momento, si tú te pones mal a ti mismo, pero te vas a masacrar tú mismo. Sí, sí, sí. Intenta de sacarlo. Yo un día, cuando estaba en la calle, un señor que estaba en la calle vendiendo, que no tengo nada, ni para sacar unos 10 euros al día es difícil. Un señor me ha venido y me ha dicho 10 euros al día. ¿Ah? 10 euros al día. Al día. Eso te lo juro, ¿eh? Y es suerte porque era mucha competencia. Y un señor ha venido y me ha dicho que, tío, ven, tú siempre te veo con tu sonrisa. Tú siempre estás feliz. Y yo, que tengo en mi casa, mi mujer, mi trabajo, no soy feliz todos los días. Digo, si no está feliz, ¿por qué no quiere? Sí, es porque no quiere. Porque puede estar feliz sin tener dinero. Sí, sí, sí. Te lo juro, ¿eh? Porque hay muchos que tienen dinero pero no están felices. Efectivamente. Te lo juro. Efectivamente. Hay muchos que tienen mucho dinero, con mucha fama, no están felices. Tú, la libertad que tú tienes para ir en la calle, disfrutar, ellos no la tienen. Por ejemplo, hablamos de Cristiano Ronaldo, que es popular, es tal. Pero el vida que tenemos nosotros, salir en la calle, ir para ahí, él no la tienes. Y tiene muchísimo dinero. Sí, sí, sí. Te lo juro. Entonces, es unas cosas que, si tú lo comparas, digo, mejor que tienes poco, algo, para vivir tranquilamente y para estar feliz y para disfrutar la vida también. Porque la vida no solo es dinero también. Dinero es bueno, ¿sabes? Pero viene y va. Eso ya lo sabemos. Pero lo más importante en la vida es tener la gente. La gente son ellos que se están ahora y va a estar para siempre. Por cierto, desde que eres famoso, ¿has notado un cambio de actitud respecto a ti? Bueno, una parte sí. Una parte sí, porque si digo una parte sí, porque hay muchos sitios, antes no me dejaban entrar cuando iba ahí, me miraba un poco raro y tal, pero a mí siempre me daba igual, ¿eh? Yo siempre llevaba mi rollo. Pero hoy en el día que soy ya conocido, he hecho famoso, he hecho tal, bueno, no todo el mundo también, ¿eh? Como digo siempre, de las personas, ¿sabes? Pero hay unos, ahora te respetan más que como era antes. Ya. Pero hay unos que siempre tan respetados como eres. Muy bien. Sí. Vamos ya casi acabando. ¿Crees que la música, y tú nos has traído música aquí a nuestra tierra, ¿crees que la música es un buen antídoto contra el racismo? Sí, puedes decir que sí, porque yo sabes lo que hacía.
Si veía unas cosas que no me gustaba del desarrollo de este país, entonces para demostrarlo, yo sacaba las canciones, pero con humor, ¿sabes? Para lanzar un mensaje, pero no sin violencia, porque la violencia no arregla nada, te lo juro. Las cosas se habla y se entiende y se arregla. Entonces, si ves muchas canciones mías, sabes que meto mucha caña de un racismo así, porque son de las personas que no saben lo que está pasando, pero yo las pasaba de la música para intentar que le cambien, pero con humor. Que el mensaje acabe calando. Sí, efectivamente. Yo voy de este palo. Entonces tú lo escuchas y luego ¿qué decir? ¿Qué cabrón? Sí que tiene razón, ¿sabes? Pero tú lo tomas con humor, pero ya sabes que lo que estoy diciendo es verdad. Es verdad, sí, ¿sabes? señor. Sí, señor. Y eso es lo bueno. Muy bien. ¿Qué le dirías en confianza a todos los fans que con sus clics te han hecho famoso? Pues yo diría muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado desde el principio hasta ahora, sobre todo son ellos, porque yo siempre lo que digo, sin ellos yo no sería nada, así, entonces ellos yo no tengo precio para pagarlos, solo gracias. ¿Qué le dirías en confianza a un forofo racista que sin embargo aplaude los goles de jugadores de Senegal o de cualquier país de África? Lo que podría decir a esas personas que sabes que somos todos humanos, ¿sabes? Y queremos la sangre roja y que cambien el chip y esta, tío. ¿Qué le dirías en confianza a un partido como Vox? Sí, un partido como Vox, lo que le puede decir que... No sé cómo te lo puede explicar. Que ves a sus abuelos que le explican la historia, a ver si se cambia de la memoria. Sí, tío. Muy bien, Lori, ha sido un placer. Me ha encantado, de verdad te lo digo, me ha encantado conocerte, me ha encantado conocer tu historia, que es más dura, pero es muy parecida también a la historia de muchas valencianas, valencianos, de muchos españoles que tuvieron que hacer también ese camino a Europa para poder tener una vida digna. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, te lo digo, ha sido un placer. Pues gracias a vosotros y por la confianza también. Y saludo a todos y muchísimas gracias a toda la gente que me apoya y aquí estamos, ha sido un placer.